Nos encontramos en el Museo de la Universidad de Alicante, en concreto en una sala de exposiciones donde se presenta una exposición en torno a la realidad trans, a la realidad de las personas transexuales, en conmemoración con el día 31 de marzo, que es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y tenemos con nosotros a Toni Pérez Trillo, que es hombre trans. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues acabas de publicar, acabas de editar, además gracias también al patrocinio de la Universidad de Alicante, un fanzine, ¿no? Un pequeño fanzine, que es un poco una historia autobiográfica, ¿no? sobre tu propia experiencia, ¿no? como persona trans, como hombre trans, ¿no? Y entiendo que un poco narrar y contar, bueno, pues desde tu perspectiva, ¿no? Lo que es en sí ser una persona trans y una transición, ¿no? Exacto. Como la que tú estás haciendo. Entiendo también que, bueno, pues que ha sido un poco el expresar de forma creativa un poco una situación, ¿no? Que a veces entiendo yo que debe ser complicada, ¿no? Cuando tienes que contar tu vida a los demás, ¿no? Que quizá, bueno, pues no a todo el mundo le tiene que interesar, pero bueno, es contar, ¿no? Algo tan íntimo y tan propio como es algo, ¿no? Bueno, nos gustaría un poquito hablar contigo y que nos contaras un poco también esas hojas, ¿no? Que además es un fanzine muy cómodo de leer, es chiquitín, con mucha imagen, ¿no? Y un texto muy concreto, ¿no? Que yo creo que también, bueno, pues que vas desgranando, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Pues esos, más que situaciones, sentimientos, que yo creo que es lo importante, ¿no? El fanzine, la portada, hay un texto que pone: quiero contar esta historia sin tener que confesar nada, ¿no? Y yo creo que la palabra confesar, yo creo que tiene muchos matices y entiendo que la habrás puesto ahí pues por muchas cosas, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues a ver, bueno, yo cuando hice el fanzine lo que pretendía es eso, un poco contar lo que a mí me pasa, una experiencia que es un poco pues difícil en la vida diaria, porque pues es un tema que te violenta un poco tener que hablar de tu vida y quería reflejar un poco eso, que a mí es algo que me cuesta hablar, pero que pues ya estoy aprendiendo a gestionar mejor. Y la palabra confesar concretamente era un poco por esta idea de confesar algo como que has hecho mal, como que yo no quería contar esto como diciendo que me arrepentía o como diciendo que yo estaba haciendo como penitencia por algo. Como un pedir perdón, ¿no? Exacto. Por ser como soy. Exacto. Y también un poco con eso de que confesar como en una confesión policial o algo así, que parece que te lo tienen que sacar. Y es algo que pues a mí me ha tenido que pasar, porque a mí me ha costado mucho hablar de ello y es algo que me tengo que arrastrar yo a mí mismo de dentro para poder contarlo. O sea, es un poco al mismo tiempo esa necesidad de cuando se te acumula todo y tienes que sacarlo, con el decir, es que si lo saco me estreso. Y es un poco esa idea. Esa idea, ¿no? Sin embargo, en la segunda página, y además yo creo que impacta mucho, porque la frase es: no busco vuestro perdón, con lo cual tú vas a contar algo, pero no quieres ni que los demás te juzguen, ni te perdonen. Exacto, es un poco con lo de confesar, pues es eso, en plan, yo confieso esto, pero no como algo negativo, entonces no busco que nadie se apiade de mí, ni que me compadezca, ni que me... O sea, no sé, eso. Que yo creo que quizá también ha sido un poco el estereotipo que hemos tenido muchas veces las personas LGTBI, ¿no? Que tenemos que justificar el por qué somos así, por qué sentimos así o por qué tenemos este tipo de atracciones, ¿no? Y entonces justificar o el pedir perdón de los demás, ¿no? Sí, totalmente. El sentirnos que nos aceptan, ¿no? Sí, que parece que siempre le debes a alguien, le debes algo a la gente, una explicación, una disculpa por vivir, no sé. Claro. Bueno, en el fanzine son diferentes mini capítulos, ¿no? Sí. Más o menos, y cada capítulo, bueno, pues lo titulas, ¿no? Que yo creo que también es interesante, ¿no? El cómo vas un poquito pasando hoja por hoja, ¿no? Y entonces cómo vas hablando de cuestiones que yo creo que las personas que están alejadas de lo que es la realidad LGTBI o la realidad trans, bueno, pues yo creo que muchas veces ni se paran a pensar. Totalmente. Entonces, bueno, la primera afirmación es: soy trans, ¿no? Con lo cual yo entiendo que para llegar a que digas esto ha pasado mucho tiempo, no es fácil decirlo, ¿no? No es fácil, no es fácil. Además, como digo también en esa página, para mí ha sido especialmente difícil porque yo siento que mi realidad trans no ha sido una realidad normal. Digamos que dentro de lo que se entiende como
vivencias trans hay como unas narrativas muy generalizadas que son las que conoce todo el mundo, he nacido en el cuerpo equivocado y ese tipo de cosas con las que yo pues nunca me he identificado, y pues ha sido difícil para mí poder decir soy trans dado que yo no me identificaba con eso. Entonces pues era como mi forma de poner mi granito de arena, es decir, yo quería contar lo que me pasa a mí. No como ninguna realidad general ni nada, sino como lo que me pasa a mí, y así si alguien que lo lee se identifica, pues piense, mira, pues a lo mejor a mí me pasa esto y soy trans. Porque a mí no me pasaba eso, a mí me pasaba esto y yo decía, ¿qué me pasa? Claro. En el caso de... Yo creo que es importante porque ser trans, se nace siendo trans, tú de pequeño ya sientes que eres así, o como mucha gente piensa es un capricho y ahora me quiero cambiar de sexo porque es de moda, y hasta los 18 años yo no puedo saber si soy o no soy trans, ¿no? Como hay ciertas personas que pretenden, ¿no? O sea, se es trans desde que se nace, ¿no? Yo creo que es un poco ambiguo, en plan, yo creo que se es trans desde que se es. O sea, no es una moda, pero tampoco es algo inherente, digamos, sino que es algo social, claramente, no es algo en plan... No sé, el típico ejemplo, si yo estuviera en una isla desierta, pues no sería trans, porque en una isla desierta no habría género, digamos, no habría gente que me dijera lo que es un hombre o lo que es una mujer. Pero en la sociedad en la que vivimos y según las cosas que van pasando, yo, por ejemplo, cuando me empecé a dar cuenta de que era trans fue con la adolescencia, porque fue cuando empecé a tener cambios hormonales y la gente me empezó a tratar de una forma determinada por ser mujer. Y yo vi que eso no me gustaba. Y entonces me di cuenta de que a lo mejor algo pasaba ahí. Pero... Por ejemplo, eso, ¿ves? En mi caso yo no tenía una infancia en la que diga que yo sabía desde siempre, pero es que tampoco me parece que sea necesario ni nada. Entonces yo creo que cada uno lleva como una forma de llevarlo diferente y no sé, eso. Yo creo que es importante, o sea, porque efectivamente Exacto. no nos pueden poner el cliché y decir, no, si no naces trans Exacto. ya no eres trans jamás en tu vida, o si de repente con 50 años eres trans, es que... Es que no, sí, exacto. No, efectivamente. Yo creo que es importante, ¿no?, destacarlo porque precisamente eso, yo creo que muchos jóvenes o adolescentes, pues eso, o sea, empiezan por ahí, no sé lo que me pasa, Exacto. pero ¿qué etiqueta me pongo, no? Exacto, ¿Y por qué sí. tenemos que ponernos una etiqueta? Yo soy como soy y ya está, Exacto, ¿no? Efectivamente. sí, es un poco... Luego en la siguiente hoja yo creo que también es llamativa porque dice, soy una voz. Y yo creo que algo característico en ti, de la gente que te hemos conocido ahora mismo, es tu voz. Tienes una voz potente, entiendo que bueno, pues fruto también de tus cambios hormonales, Sí. ¿no? de esa hormonación, pero yo creo que también te define, ¿no? Las voces nos definen a cada persona. Totalmente. Y en tu caso yo creo que sí, o sea, ¿no? Pues sí, sí, tengo una voz muy fuerte, desde siempre, de hecho, antes también. Y no sé, es muy gracioso porque en mi familia, mis padres tienen una voz muy, muy suave y no gritan nada, y yo soy muy gritón. Y eso, no sé si fue un cambio. La voz es uno de los primeros cambios que pasan, bueno, con la testosterona, y es muy repentino. En plan, yo empecé a hormonarme en junio, julio creo, y en septiembre tenía ya otra voz. Y fue muy extraño porque, por ejemplo, fue verano y cuando volví a la universidad mis amigos no me reconocían mi voz. Y es una situación muy rara, sobre todo es que el proceso de cambio es un poco una sensación extraña, porque tú cada día tienes una cara un poco diferente, una voz un poco diferente, y no sabes muy bien, como que te miras y no sabes quién es. Pero es positivo, es positivo. Y eso, no sé, me parecía que exactamente eso, por ejemplo, el rostro y la voz, son lo primero que ven las personas y son lo primero con lo que tú te entiendes a ti mismo como persona y con lo que te identificas, es como tú te entiendes, digamos, y como los demás te entienden. Y en esos cambios, no sé, es como complicado, pero a la vez es como emocionante. Claro. Además entiendo que en este caso tú eres hombre trans, los cambios en los hombres creo que son más rápidos, ¿no? Y más evidentes. Sobre todo lo de la voz que las mujeres, sí, ¿no? muy loco, es que es cambio a muy mujer rápido. trans. Entiendo también el vello, vemos que tienes Sí. bigote, etcétera. Entonces, además yo creo que son cambios rápidos que si también os facilita, ¿no?, el asumir esa nueva identidad. Sí, ¿no? Que yo creo que es tan totalmente. importante no tanto para los demás, sino para vosotros cuando os miráis en el espejo y decir, no, ya soy lo que yo quiero ser, ¿no? Sí, un poco, o sea, yo con esos cambios lo que me ha ayudado es a sentirme bien, porque lo que más he notado no es que, o sea, la testosterona no me ha cambiado ni la personalidad ni nada de eso, que la gente tiene mucho miedo de que te vas a volver súper irascible o te vas a volver... No te vuelves nada, lo único es que, por ejemplo, en mi caso,
yo era una persona que era, pues, no sé si diría tímida, pero como que me costaba más socializar porque me sentía violento en muchas situaciones normales. Y después de los cambios, pues es que mi forma de interactuar con la gente y mi forma de vivir mi vida, pues es otra cosa, porque es que la mitad de miedos que tenía y de inseguridades no los tengo, entonces pues soy una persona más extrovertida. Es que la gente que me ha conocido antes me lo dice, que es que se me nota más feliz. Y yo creo que esos cambios son importantes para empezar a sentirte así. Pero tampoco creo que sean necesarios. De hecho, yo me he dado cuenta, una vez que ya me siento mejor cuando me miro y tal, de que realmente no es tan importante parecer de una cierta manera. O sea, la idea que yo tengo ahora mismo, por ejemplo, de cómo quiero parecer y de la idea de hombre que quiero ser, a lo mejor no es la de un hombre típico, pero tampoco creo que sea necesario. Creo que el problema es más cómo me vayan a percibir los demás que cómo me percibo yo ahora mismo, porque yo ahora mismo estoy genial conmigo. Y mis únicos problemas son de cómo me perciben los demás. Claro. Y eso lo tienen que gestionar ellos. Claro. Además, yo creo que uno de los pasitos importantes es cuando se asume cambiar el nombre, por ejemplo, o cuando se asume, en tu caso, hablar en masculino, ¿no? Exacto, sí. Aunque tu proceso hormonal no haya empezado, ¿no? Que yo creo que también es importante, porque cuando atendemos a personas trans, a chicos, a adolescentes trans, pues eso, son primeros pasos que yo creo que son sencillos de dar. Sí, totalmente. Y que les ayudan mucho. Ayudan un montón. Interno, ¿no? Yo, de hecho, bastante tiempo antes de salir del armario, ya utilizaba pronombres masculinos con algunas personas cercanas, amigos y tal, porque yo sabía, o sea, yo básicamente lo que sabía era que no estaba cómodo siendo tratado como mujer, y eso me hacía sentir mejor, e incluso antes de saber que era trans, digamos, sí que le había pedido a amigos que me hablaran en masculino y tal, y eso ha sido algo que pues me ayuda un montón. Porque yo necesitaba dar ese paso para poder entenderme a mí como una persona que no es una mujer. Y a partir de ahí ya pude cuestionar más abiertamente si era trans o qué era. Y lo del nombre, por ejemplo, sí que al contrario, es que es un poco así. Lo del nombre sí que me tardé bastante tiempo en cambiar el nombre porque yo no me sentía mal con mi nombre, porque era el que había tenido siempre, entonces no tenía para mí connotaciones negativas, pero sí que en cierto momento pues tuve que cambiarlo, porque no es normal ser un hombre con nombre de mujer. Pero eso, de hecho elegí el nombre Tony porque es un nombre bastante neutro, digamos, y no sé, pensé, bueno... Ya. Que además esto concuerda con el siguiente capítulo que dice que soy mi pasado, con lo cual obviamente, claro, tú te tienes que construir, pero lo que has vivido, lo has vivido. Claro, ¿no? Exactamente. En plan, tanto positivo como negativo. Sí, total. Yo es que creo que uno de los problemas que hay con la percepción de la gente trans es que parece que hay como un antes y un después. Y entonces una vez llegas al después, ya no hay antes. Eres otra persona y eres el fin, digamos. Es como un camino de ida de A a B. Pero soy un proyecto, que dice también, ¿no? Con lo cual, claro, os tenéis que construir y crear un... Exacto, y yo para mí, lo que considero es que para mí ser trans no es un camino de A a B, sino que es un camino, digamos, infinito. En plan, yo no sé qué es B, no sé cuál es mi fin. Mi fin no es parecer un hombre cis, no trans, y que nadie sepa que soy trans, porque a mí no me da ninguna vergüenza ni tengo ningún problema con ser trans, de hecho yo estoy encantado. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas, que parece que es ir que hay como un final y y que entonces cuando llegas, cuando llegas a la meta lo que había antes da igual. Y yo no creo que eso sea así, yo creo que es como un proceso en el que vas dando pasos para adelante y pasos para atrás, digamos. Porque no puedes desechar cosas que antes no te gustaban, porque a lo mejor luego te gustan más. Por ejemplo, yo antes había cosas que, cuando empecé mi transición, rechacé muy fuerte porque yo me tenía que agarrar a una idea de hombre para salir porque yo no quería ser mujer. Entonces yo me agarraba a una idea de hombre que ahora que ya he salido de esa idea de mujer, no me interesa. ¿Sabes? Por ejemplo, yo no quiero... Mi idea de hombre no es la de un hombre cis-hetero, yo no me podría identificar menos como un hombre cis-hetero. Entonces es un poco eso, yo rechacé cosas que a posterior me he dado cuenta de que hay gente además
eso, que a lo mejor también se lía, ¿no?, con el tema de la identidad y la orientación Exacto. sexual. Por ejemplo, el hecho de que tú seas un hombre trans no tiene nada que ver luego con tu orientación sexual. Exacto. O sea, cualquier persona trans, luego su orientación es hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sí. Entonces, Y la intersección es importante, de hecho, bueno, yo en redes y tal sigo a muchos artistas que también son personas trans, porque pues me gusta rodearme de pues, ver gente que es similar a mí y, no sé, sentirme más acogido. Y la disidencia sexual está muy presente en los espacios trans, digamos. Y me parece que afecta mucho a quién eres y a cómo te ves a ti mismo y por ejemplo, mi idea de la masculinidad nunca va a ser la misma que la de un hombre heterosexual, porque no lo soy. Entonces creo que esas intersecciones son importantes también. que además hay otro apartado donde dices soy un enfermo, con lo cual yo al final creo que también esto está relacionado, ¿no?, Sí. que los demás te puedan ver desviado, enfermo, en fin, Sí, que no estás bien de la cabeza. Totalmente. Y además que es algo que es así, digamos, yo para la sociedad soy un enfermo, o sea, yo tengo visitas regulares al médico cada 3 semanas y visitas también para que me vean cómo estoy, en plan... Hay no para todas las personas trans pasan por esos trámites médicos porque algunas hormonan y otras no, pero las que decidimos hacerlo, pues es un proceso que, quieras que no, tú te sientes enfermo porque tú te sientes paciente, o sea, tú eres El hecho de paciente. tener que ir a un hospital ya Tú eres te- paciente y tienes que explicarle tus síntomas a un médico que te va a decir qué te pasa y que te va a decir si estás bien y que te va a decir si estás mal, y por muy bien llevado que pueda estar, no te quita ese sentimiento de, quieras que no, yo soy aquí, o sea, a mí hay un médico que me dice lo que me pasa y realmente soy yo el que sé lo que me pasa, porque me pasa a mí. Y además desde la perspectiva clínica, ¿no? Cuando el hecho de como persona trans o como persona en general, hay muchas perspectivas, ¿no? No Claro. solamente el tema clínico, efectivamente. Pero bueno, pero ahí en esa transición, bueno, pues obviamente cualquier persona trans tiene que crearse una nueva imagen. Exactamente. Y esa imagen, obviamente, relacionada con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo. De hecho, aquí en la exposición en la que estamos ahora, efectivamente hay imágenes, ¿no?, de esas transiciones, de esos cuerpos desnudos, donde yo creo que bueno, hacia los demás es impactante, pero yo creo que hacia vosotros mismos, hacia ti mismo, ¿no?, también te impacta, como os decías Sí. al principio, ¿no?, verte esos cambios, ¿no? Sí, de hecho es que yo creo que esa relación con el cuerpo es complicada, pero creo que se tiene que ver desde una luz positiva. Porque yo he pasado mucho tiempo rechazando mi cuerpo y he decidido que no lo voy a hacer más. Yo estoy muy contento con mi cuerpo ahora y en parte es gracias a las hormonas y en parte no. En parte es gracias a haber leído, haberme informado, haber conocido personas trans, haber visto imágenes, y creo que es importante, porque es que tampoco me parece normal que los únicos estándares tengan que ser los cis. Tampoco me parece que tenga que ser necesario que para estar bien con tu cuerpo tenga que parecer cis, porque no soy cis. Entonces, pues, no sé, eso, creo que sí que los cambios son importantes y te hacen sentir bien, pero no son todo. Claro. Y luego entiendo también, ¿no?, tanto desde la perspectiva de la gente que no lo vive, o sea, que no sabe del tema, sino también de las propias personas trans, ¿no?, como tú dices, ¿no?, el cuerpo, la transformación del cuerpo, ¿no?, y a veces quizá, en el caso de los hombres trans, ¿no?, el tema de la falocracia, es decir, es que si no tengo pene no soy hombre, ¿no?, o no vivo mi sexualidad de forma plena, ¿no? Entiendo que no es así. Claro, en mi caso esas cosas me dan, o sea, es que exacto, lo que pienso es que no debería ser algo ni que sea necesario, ni que esté tan... O sea, como que parece que a las personas cis les interesan mucho las operaciones o no que tengan las personas trans, cuando a las personas trans muchas veces les da igual. Y yo creo que se genera ahí como un montón de habla y de polémica, pero porque yo creo que es más cotillo. Sí, o mitos sexuales que... Totalmente. En plan, yo no sé. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, la última vez que hablé con mi endocrino, él me estuvo preguntando si yo me estaba planteando hacerme la mastectomía. Porque yo cuando empecé mi transición, una de las cosas que más claras tenía es que yo me quería hacer la mastectomía cuanto antes. Porque además yo tenía mucho pecho y tenía mucho complejo y lo llevaba fatal. Pero ahora, de hecho, le he dicho que no lo sé todavía y que lo hablaremos el año que viene cuando tenga revisión. Porque es que cada vez... O sea, yo creo que lo que me pasa es que ver estos referentes y leer estos textos me ha hecho separar la idea de un pecho con la idea de mujer. Entonces yo cuando me veo y veo que tengo pecho,
mirar mi pecho no me hace verme más mujer. Entonces, no creo que sea necesario pasar por una cirugía o por una operación, por algo que a lo mejor no es necesario. Que yo sé que si me la hiciera, no me arrepentiría. Pero no sé ahora mismo si es necesario para mí. Yo creo que es importante lo que dices porque estás demostrando que te has aceptado a ti mismo, en este caso, como tu cuerpo. Seas lo que seas, porque tú sabes ya quién eres, ¿no? En ese sentido. Y además, importante también para romper clichés hacia los demás. Totalmente. O sea, el hecho de ser un hombre no significa que tengas que tener un pene o tengas que tener un pecho, unos abdominales o... Sí, de hecho, lo único que me preocupa de estas decisiones no es cómo voy a estar yo conmigo, porque yo sé que conmigo voy a estar bien, sino porque lo que me preocupa es el tener que dar explicaciones toda mi vida. En plan, si voy a ser un hombre con pecho toda mi vida va a haber gente que me pida explicaciones. Y ese problema no es mío. Entonces yo creo que el problema aquí es que las personas cis deberían pues, hacer esa búsqueda de referentes que hago yo, que también es un problema general, porque debería haber más referentes, y los referentes que hay deberían ser más variados. Y entonces así, que yo tome la decisión de estar bien conmigo mismo teniendo pecho, no tendría que ver solo conmigo y no con que las otras personas vayan a tener que esperar cosas de mí. Por eso también pones en otro capítulo que hablas sobre lo oculto, no soy lo oculto, Exacto. ¿no? Donde a veces, desgraciadamente, tenemos que seguir ocultando, tienes que seguir ocultando, Sí. a veces para no tener que dar esas explicaciones. Sí, totalmente. Es que, o sea, para mí la experiencia trans ha sido un poco la del cuchicheo. De hacer cosas, porque tú al principio no estás seguro de lo que quieres, de lo que te pasa, de lo que vas a hacer. Y parece que si tú no tienes claro algo, no se lo puedes decir a nadie, porque si no te van a empezar a hacer preguntas y tú no lo sabes. Entonces es siempre pues, probar a hacer cosas, que nadie te vea, parece que todo lo que haces está mal. Parece que eso, confesión, parece que todo es el secretismo, para que nadie te pille, para que nadie te diga qué te pasa, y un poco... Y esa doble vida a veces que hay que llevar. Y es un poco que estoy harto ya. Porque parece, o por ejemplo, yo entré a la universidad, todavía no había empezado mi transición, y llega un momento en el que quieres pues, cambiar tu nombre, que te cambien el nombre en las listas, que te cambien el nombre en todo, y siempre es un drama, porque siempre es quién lo sabe, quién no lo sabe, quién se ha enterado, como que siempre es esa incertidumbre de hasta qué punto soy visible y hasta qué punto soy oculto. Y es una situación estresante para las personas trans y que genera mucha ansiedad. Y no sé, es un poco difícil. Y antes de llegar a esa aceptación, ¿no? Hay dos capítulos que también yo creo que son muy, muy visuales, ¿no? Donde una dices que soy un monstruo o soy un payaso, ¿no? Sí. Donde yo creo que es la gente te hace sentir así y tú mismo te sientes así. Efectivamente, es un poco... Es que las percepciones de la gente tienen mucho peso en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y como persona trans parece que estás exponiéndote a que te hagan daño, digamos. De hecho, es algo que a mi madre le preocupa mucho. Siempre está muy preocupada de que me vaya, o sea, de que esté bien. Y es un poco que yo no puedo hacer otra cosa. En plan, yo hago lo que hago porque es lo que... O sea, es que tampoco voy a coartarme por lo que pueda pasar o por lo que me diga la gente, pero al mismo tiempo lo que me dice la gente me afecta. Y me hace cambiar la forma de verme a mí mismo. Y por ejemplo eso con la de soy un payaso, es que parece que digo que las personas trans somos un espectáculo, para que el resto de personas se entretengan, nos pregunten cosas, porque cuántas veces me habrá pasado que conozco a alguien de un día, en plan de que me lo presenta un amigo de alguien y enseguida me preguntan, ay, ¿y qué tal? ¿Y cómo se tomó tu familia? ¿Qué salías? ¿Y cómo? Y es como, ni siquiera me conoces, porque me estás preguntando cosas sobre mi vida personal. No sé. Ya, está claro. Y luego llega el momento en que te afirmas como soy una persona, ¿no? Que entiendo que es cuando ya asumes. Sí. Y esas páginas son para mí de las más duras, porque cuento pues una vez que me pasó una cosa que me hizo que me estresara mucho, y es que pues un señor de la calle me dijo que está por el camino por el que siempre paso, y me dijo que esperaba que nadie cometiera un crimen de odio contra mí. Y eso me estresó muchísimo. En plan, después de que me pasara eso, estuve como 2 semanas cagao. Que cada vez que iba por la calle pensaba, uff. Sí. Y son cosas que además luego tus amigos
trans y no trans, LGTBI, digamos. Te cuentan, pues es que a mi amigo no sé quién el otro día le escupieron por la calle, o es que el otro día a no sé cuántos le persiguieron en Pont de Fusta y casi le pegan. Y tú pues tienes miedo, y luego mi madre se preocupa, y claro que se preocupa, pero es que... Pero es otro de los riesgos quizás de las personas trans, como tú dices, no se puede ocultar, es mucho más evidente, con lo cual se está más expuesto, ¿no? Sí. A esos delitos de odio, a esas agresiones, Sí. a esa LGTBI-fobia que hay o transfobia, ¿no? En este Sí, caso. y quieras que no, es como... O sea, yo con esa página digo, soy una persona, es que yo soy una persona, como todas las personas, tengo los mismos problemas que tiene todo el mundo y los mismos sentidos. No sé, es un poco qué falta de empatía es esa que por ser trans no soy una persona. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No sé, es Claro. como que me parece muy fuerte, en plan, tanto te cuesta ver que soy una persona y debería tener los mismos derechos que todas las personas y debería de poder ir por la calle sin tener miedo como todas las personas y eso. Y has nombrado varias veces a tu madre, con lo cual también, bueno, tu referente, o sea, cualquier persona obviamente trans, tiene su familia, que entiendo que a veces es positivo, a veces es negativo, depende de la aceptación. Entiendo que en tu caso ha sido positivo. Sí, yo con mi familia estoy súper bien, no siempre ha sido fácil, pero como todas las cosas de la vida, pero la verdad es que no he tenido ningún problema, es que mi familia pues me quieren mucho y pues nunca, es que como que hayan estado de acuerdo no con cosas que en general han estado de acuerdo con todo, como me quieren, pues quieras que no, siempre van a ver lo que tú hagas como algo positivo y van a intentar entenderte de lo mejor que puedan y van a intentar hacerte la vida lo más fácil posible. Lo único es eso, que hay miedo, porque ser una persona trans es un poco ponerte en riesgo y eso pues siempre a tu familia le va a venir mal porque no quieren que estés en riesgo. O entiendo, ¿no?, que habrá casos donde la propia familia sea la primera que rechaza, ¿no? Sí, eso la verdad es que es a mí me habría machacado. Sobre todo porque yo cuando me cuestionaba esto era en la adolescencia, que es una etapa muy mala de la vida porque estás mal, en general, por el estrés, las hormonas, todo. Y encima, en estas situaciones te pasan muchas cosas por la cabeza, te sientes muy solo, te sientes muy estresado, te sientes confuso, no sabes qué hacer. Y si tu familia no te apoya, es que a mí si mi familia no me hubiera apoyado yo no sé qué habría hecho. Entonces pues yo le deseo a todo el mundo que su familia la apoye, porque es que... Que es donde vemos desgraciadamente a veces muchos casos de suicidios de adolescentes, ¿no? Donde efectivamente si tu propia familia no te acepta, tu entorno, tus amigos, en la escuela, el bullying, Claro. en fin. Entiendo que en tu caso en la escuela... La verdad es que yo no empecé a presentarme como hombre y tal en un espacio educativo hasta la universidad. Y como estudio Bellas Artes, pues nunca he tenido problema porque allí pues estas cosas se aceptan. Pero la verdad es que, por ejemplo, en bachillerato y eso sí que tuve más movidas, pero por la disidencia sexual. Y es algo que pues me ha marcado también, pero por otros lados. Pero luego a partir de la universidad todo súper bien, porque sobre todo es que la gente se nota que es más madura. Porque parece que en el colegio y eso, yo creo que los problemas que hay son por desconocimiento y por educación, porque no en todas las casas se enseñan los mismos valores. Y eso puede hacer mucho daño a la gente joven, está claro. Pero no sé. Y ya en las últimas páginas ya como que te abres un poquito a nivel interno, ¿no? Y entonces cuentas que soy tierno, ¿no? Que eres tierno. Y terminas con algo que es muy bonito. Y lo más importante dices, soy feliz, ¿no? Sí. Pero entiendo que bueno, pues llegar hasta ese capítulo, Sí, aquí está muy resumido, pero ha sido mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, yo quería que el mensaje, aunque fuese duro, estuviese claro que yo no cambiaría nada por nada del mundo. En plan, yo estoy súper contento y yo me siento súper orgulloso y me siento de verdad que ser trans para mí ha sido algo completamente positivo. En plan, pese a que en ocasiones haya podido ser un problema, creo que las cosas buenas han sido mayores que las cosas malas y que me parece que debería dejar de entenderse la vivencia trans como un drama y como un problema y como algo que a tus padres les preocupe porque pueda arruinarte la vida o lo que sea, porque no es así, porque
puede ser que tengas algunos meses en los que estés mal, que estés agobiado, que quieras cambios que todavía no lleguen y cosas así, pero es que al final todo es positivo, al final la gente te acepta y al final tú te aceptas, que es lo más importante, y tú te sientes bien y te sientes querido y te sientes que, no sé, que todo está bien y vale la pena. Claro. No sé si quieres, por terminar ya la entrevista, pues eso, un pequeño mensaje, bueno, pues sobre todo a los más jóvenes, a la gente más joven, ¿no? que quizá esté todavía ahí, aunque sí que es verdad que hablamos siempre de jóvenes, pero sí que es verdad que hay personas que inician la transición a lo mejor con 50, 60 años, ¿no? Sí, y también pues es lo mismo, es que las experiencias son un poco las mismas. Al principio estás agobiado, no sabes qué hacer, luego al final das el paso y entonces es como que todo es más fácil y que no hay límite de edad, digamos, que puedes ser joven y saber lo que quieres y puedes ser más mayor y darte cuenta de lo que querías y no pasa nada. Y que nada, que si tú piensas que te va a hacer feliz, que tires para adelante y que aunque parezca que en ocasiones va a ser duro, que vale la pena totalmente, y yo es que de verdad que no me arrepiento de nada y que, no sé, que también es importante que todas nos hagamos visibles en todas nuestras diferentes experiencias y nuestras diferentes verdades y que cambiemos esas narrativas, porque no todas tenemos como que no siempre es la misma experiencia, no siempre es el mismo camino y no pasa nada. Claro. Y que porque seas más tal o menos tal no te hace menos trans y no te hace menos importante y no te hace peor ni te hace nada, no sé. Como que todos somos personas y todos vivimos las cosas diferentes y lo importante es estar cómodo contigo mismo y hacer lo que quieres mientras que no le hagas daño a nadie. Y no le estamos haciendo daño a nadie, así que pa'lante. Bueno, Toni Pérez, pues te agradecemos muchísimo el que te hayas atrevido a expresar a través de un fanzine pues esta historia, porque es muy personal, es muy visual y yo creo que bueno, pues ilustrativa, ¿no? Aunque como tú dices cada persona es una experiencia diferente, pero yo creo que puede ayudar, bueno, pues eso, a que personas que estén quizá en una fase más inicial, bueno, pues se decidan, sobre todo primero asumirse a sí mismo y luego empezar a dar pasos hacia adelante. Pues eso, Toni Pérez, muchísimas gracias y adelante con ese cambio.